Le doy la bienvenida a Pablo Kornblum, otro de nuestros invitados, para hablar y un poco encarar el enfoque económico, ¿no es cierto?, de este G20. Gracias, Pablo, por estar. No, por favor, gracias. Un placer tenerte y felicitaciones porque hace muy poquitos meses lanzaste el libro, lo voy a mostrar ahora. Se llama La sociedad anestesiada, el sistema económico global bajo la óptica ciudadana. Allí lo sostengo para que lo tengan presente. Perfecto. Bueno, un libro bastante... ¿no? Sustancioso. Sustancioso, sí, como decirlo alguna. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? Y me llevó 4 años. ¿4 años? 4 años, sí, entre compilar información y bueno, y poner las apreciaciones de uno. Así que bueno, esperemos que guste, que se pueda vender. ¿Y por qué decís que estamos anestesiados como sociedad? Bueno, la idea del libro es explicar un poco cómo funciona el sistema económico global, pero desde una visión macrosistémica. Y bueno, y lo novedoso, lo que quise transmitir es bueno, cómo nosotros, el ciudadano de a pie, entiende cómo funciona y se impacta en nuestras vidas, que realmente impacta. Pero muchas veces digo, estamos anestesiados porque el día a día, sobre todo en nuestro país, ¿no? La coyuntura, el día a día, los problemas, la situación económica, no nos deja ver un poco más allá de la coyuntura y sin embargo hay temas estructurales, como vemos en la cumbre del G20, que sí nos impactan y bueno, la idea es que un poquito mostrarle al público común, al ciudadano medio, como digo, cómo el sistema mundo económico impacta directamente la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos a nivel mundo económico, como vos lo llamás, insertándonos? Lo decíamos hoy y lo venimos diciendo también estos días previos. Es por lo menos llamativo que un país emergente como la Argentina participe como anfitrión de la cumbre del G20, fue en Hamburgo, será en Japón. ¿Estamos queriendo intentar metiéndonos en ese grupo de los poderosos, entre comillas? Yo creo que desde que asumió este gobierno se está intentando abrir los mercados a cualquier tipo de flujos financieros y de capital que nos sirvan a nosotros para, bueno, el famoso segundo semestre, los brotes verdes y demás, es parte de la política de Estado que tiene el gobierno. Y esta política de Estado es dejar de lado el gobierno, la política proteccionista y lo que recordamos es época cambiar el gobierno anterior y abrirnos al mundo para recibir esas inversiones. Y acá hay que destacar que tienen que ser inversiones, lo que se denomina en economía inversión extranjera directa, esas inversiones que sean de largo plazo, las que sirvan para generar empleo, para desarrollar el aparato productivo, y esas son las que, digamos, el gobierno está esperando o continúa esperando que vengan en mayor cuantía para, bueno, obviamente ayudar a la macroeconomía y a la micro, porque no es solo estabilizar el tipo de cambio, la cuestión económica, sino que la gente pueda proveerse bienes y servicios, pueda exportar. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este tema, ¿no? ¿Coincidís un poco con lo que dijo en las últimas horas Christine Lagarde, que está segura de que la recuperación de Argentina va a llegar en el segundo semestre? Bueno, yo creo que es demasiado, digamos, ambicioso pensar que va a llegar. Lo que yo creo es que, digamos, en un año electoral las cosas siempre cambian, digamos, ¿no? Y de algún modo, digamos... También, perdón, este año fue muy malo a nivel económico. Fue muy malo y creo que este reaseguramiento financiero del Fondo Monetario, que acá hay que recalcarlo nuevamente, no es la economía, sino la economía financiera para poder proveerse de divisas y poder pagar las deudas, ha sido positivo, digamos, para lo que es el gobierno, la política de llegar bien a las elecciones de 2019, la economía del día a día implica otras cosas, implica también políticas públicas económicas endógenas propias del país y, digamos, hablar de lo macro, y eso también es una cuestión que hay que siempre tener en cuenta. Desde el Fondo Monetario, sentado desde las oficinas de Washington, las cosas se ven, digamos, más homogéneas, si se quiere, las políticas son iguales para todos los países y se ven las variables macro. Después, cuando en el día a día cada país tiene su especificidad, cada región tiene su especificidad y hay cuestiones que tienen que ver con la economía estrictamente, pero hay cuestiones que tienen que ver con la política, con la geopolítica, con la cuestión electoral. Digo, hay una serie de cuestiones por lo que, sobre todo en la dinámica argentina, que es muy cambiante, yo los tomaría con pinzas. Hablaba ayer con un colega y me decía, no sé si alegrarme por ver estas imágenes de una buena relación de Macri con Trump, con Xi Jinping, también con Bolsonaro, porque si bien no asumió Jair Bolsonaro, se supo que se ha mandado WhatsApp con Macri, que tiene muchas intenciones Bolsonaro de verlo. ¿Nos tenemos que alegrar o tenemos que estar atentos a estas relaciones? No, a ver, alegrarse primero hay que ver, digamos, no siempre, vamos a ver cómo sigue de aquí en más, digamos, no va a cambiar nada de hoy al lunes. Lo que sí tenemos que ver que este punto para mí es, digamos, neutro a positivo, digamos, ser, digamos, recibir a los jefes de Estado, tratar de tener buenas relaciones con todos, negativo no va a ser. Ahora, bien,
¿Va a ser positivo? Eso lo vamos a tener que ver. Una cosa es lo que se dice en los papeles y otra cosa es lo que pasa. Claro. Digamos, siempre cuando hablamos de Argentina en el futuro, miremos un poco la historia argentina. Y eso es lo que ven los grandes potencias, los políticos, las élites políticas y las élites económicas a la hora de invertir o a la hora de generar acuerdos o alianzas. Que haya una buena relación, que los reciba, me parece perfecto. Ahora, digo, después, en el día a día, lo que es el pragmatismo, en la coyuntura, en lo que va a ver qué va a pasar. Bueno, hay muchos acuerdos, hay mucho acuerdo de palabra también, se firma mucho y después vamos a ver qué de eso se lleva adelante. Digamos, hay, por lo menos Argentina, vuelvo a repetir, tiene la idea de que cualquier tipo de relación política, económica, global, es positivo para la Argentina. Recibir flujos de capital es positivo, traer a los jefes de Estado es positivo. Ahora vamos a ver, y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, demostrar que generamos un escenario institucional estable, de mediano y largo plazo. Creíble, estable, previsible, para que de aquí más se vea. La historia mucho no nos favorece, digo, porque uno lo ve en el día a día y es muy linda la cumbre, pero los que hacen las inversiones o los líderes políticos ven qué pasa, entienden la historia argentina, entienden las políticas, la grieta, si se quiere, entienden las problemáticas sindicales, la falta de productividad y un montón de cuestiones que nosotros, digamos, las vivimos día a día y de afuera también las saben. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, te quería consultar esto. Es de público conocimiento que Trump no se lleva demasiado bien en cuestión, digamos, política con Xi Jinping, y sí se lleva muy bien con Macri. A la vez, Macri necesita de las dos potencias, ¿no es cierto? De Estados Unidos, de China, hay acuerdos con los dos. ¿Puede Trump exigirle a Macri que no tenga ese trato tan cordial que tiene con Xi Jinping? ¿Puede llegar a pasar eso? A ver, sí, digamos, primero hay que poner las cosas en perspectiva. China y Estados Unidos son las dos grandes potencias mundiales y están 10 escalones por encima de Argentina. Argentina está abajo y es un peón en el tablero de ajedrez. Ahora, por supuesto, para las grandes potencias todos juegan. Y Argentina juega y recordemos que hay una base satelital china en Neuquén. Cierto. Funcionando actualmente. Por lo tanto, sí, digamos, y que no le cae nada bien a Estados Unidos. Hay una doctrina en relación internacional, la doctrina Monroe, que dice que todas las problemáticas, y lo vimos en el siglo XX claramente, que pasa en América, corresponde a los Estados Unidos. Estados Unidos se hace cargo. Entonces, cualquier inmiscusión de China, ya sea en Argentina, también en Venezuela, mismo en el canal de Nicaragua, no le cae nada bien, aunque Sudamérica, Latinoamérica no sea el foco de Trump en este momento. Por supuesto, seguramente desde su embajada, haciendo, digamos, con los vínculos políticos y económicos, seguramente Trump le estará tratando de torcer un poco el brazo y generar que por lo menos Macri no tenga tan buenas relaciones, o el gobierno en general no le ceda tantas cuestiones a los Estados, a China. Ahora bien, lo que vemos es que Macri está abierto al mundo, recibe el financiamiento necesario del Fondo Monetario, también tiene el swap con China, que empezó en el gobierno anterior, pero que continúa ahora. Cierto. Macri, el gobierno de Macri no cortó ningún tipo de relación con China, es más, lo mantiene y hasta la ha profundizado la relación general del gobierno anterior. Entonces, vemos que no hay una cuestión, un juego de suma cero, que el gobierno argentino se decide por una potencia o por otra. Desde mi punto de vista, va a tratar de jugar con los dos, porque las dos le sirven. Qué difícil, ¿no? Una especie de equilibrista, Macri. Una especie de peón equilibrista, es muy difícil entre los dos semejantes potencias, ¿no es cierto? Sí. Y este año, en esta cumbre, hablamos mucho, y me parece que está como en el centro de la escena, Trump, Xi Jinping, también entra Putin, pero atención porque el año que viene ya va a estar Bolsonaro, y me parece que las miradas van a estar puestas, corregime si no es así, pero digo, entre Macron y Bolsonaro. Ayer cuando escuchábamos las declaraciones de Macron sobre el posible acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, realmente nos quedamos como sorprendidos, ¿no es cierto? Lo que pasa que, bueno, a ver, Macron está disputando junto a la Unión Europea, digamos, el proteccionismo de Trump. O sea, están las dos visiones, la lógica proteccionista y la lógica multilateralista. En ese sentido, Bolsonaro ya dijo que Trump es como un ídolo para él y va a seguir sus políticas bilaterales, proteccionistas, nacionalistas. En este sentido, Macron dice, no, esto no me cierra, y el tratado, por ejemplo, Mercosur, Unión Europea, que no es de ahora, no es de Macri, no es de Bolsonaro, se vienen llevando a cabo negociaciones hace años y años, de los cuales no se llegó a ningún resultado positivo, porque la realidad es que todos dicen, mismo Macron dice, quiero un mundo abierto, pero sus ganaderos están en contra de cualquier política aperturista que pueda hacer que ingresen digamos, los productos agropecuarios argentinos o de Sudamérica. Por lo tanto, lo que se ve acá es un posicionamiento, un reposicionamiento, que mismo Macron dijo, geopolítico, ver cómo va a reaccionar Brasil, que sigue siendo la principal potencia de Sudamérica. Y en este sentido, nosotros también vamos a tener que hacer un poco
tipo de equilibrio porque nuestro principal socio comercial es Brasil. Es Brasil, lógico. Y también ahí, pero digo, siempre va de la mano una buena relación, porque también lo hablábamos ayer con otro de mis compañeros, digamos, no necesariamente a veces va de la mano la buena relación que ellos pueden tener a nivel personal con los tratados, con los acuerdos comerciales, digamos. En teoría, Bolsonaro está ávido por llegar a la Argentina, por conocer a Macri, por estrecharlo en un abrazo, lo dijo en uno de sus tweets. Pero habrá que ver qué pasa con las relaciones comerciales, ¿no es cierto? Una cosa es lo que se dice más un presidente electo que dice que se va a llevar bien con todo el mundo y otra cosa es pues lo que pasa. Claro. Pensemos lo siguiente, Argentina tiene un déficit comercial con Brasil, ha tenido en los últimos 15 años de 55.000 millones de dólares. Es como decir, hemos jugado al fútbol 15 veces y siempre perdemos 3-0. Claro. Entonces, llega otro técnico a Brasil, ¿va a querer cambiar el esquema de juego habiendo ganado 3-0 hace 15 años? No. No lo va a querer cambiar, sabiendo que Brasil es el principal exportador de automóviles a la Argentina, es una potencia industrial en la región, en la cual Argentina no puede competir de ninguna manera. Se ha visto beneficiado de todo tipo de políticas a lo largo de estos años y generalmente el Mercosur se ha trabado por algunas fallas de los gobiernos argentinos a la hora de avanzar en disminuir las trabas burocráticas, subsidios y demás. Digo, Brasil es el gran ganador. Pretender que el Bolsonaro, por decir una declaración, que tiene ganas o tiene buena voluntad o quiere ser amigo de Macri, como un juego de chicos, no creo que cambie la situación. Los que tenemos que rever la situación, me parece, del lado argentino, para evitar este déficit comercial crónico, fue de 3.000 millones de dólares en el primer semestre con Brasil, y esto es lo que tenemos que cambiar. Sin lugar a duda. Ahora, Pablo, me parece que por ahora habrá que ver, la cumbre recién formalmente está empezando, tendremos mucho para analizar cuando termine. Pero digo, la vara está bastante baja, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado en Hamburgo, con ciertos temas que van a causar revuelo, cambio climático sin lugar a duda, el famoso portazo de Trump en Hamburgo. Digo, que se llegue a un acuerdo básico, simple, ya va a ser, o lo va a dejar a Macri como un anfitrión ganador, sin duda. Va a ser positivo, va a dejarlo. Lo que a uno le preocupa más allá del discurso y cómo uno quede políticamente es si verdaderamente se van a cumplir estas metas generales que nombró el presidente. La sustentabilidad alimentaria, el desarrollo para la producción, lo que tiene que ver con la tecnología del mundo del trabajo, la inteligencia artificial a futuro. Lo que tiene estas cumbres en realidad es que hay discursos más sociales, si se quiere, de una discursiva por la galería, para que se quede bien. Pero en definitiva lo que hay es estas conversaciones, este diálogo bilateral entre las grandes potencias en ver cómo se sostiene el sistema económico internacional, cómo están las finanzas globales, cómo va a crecer el mundo y las disputas geopolíticas que hay detrás. Que la realidad es que detrás de esto existe la pelea entre Putin y Xi Jinping, tenemos una pelea entre Putin y Trump y Xi Jinping, hay un mundo bastante convulsionado, lo que está pasando en Crimea ahora, y otras cuestiones que tienen que ver con una problemática global en la cual Trump se encuentra de este modo marcando la cancha del tablero, porque esto es lo que está pasando. Trump tuvo un primer año de gobierno en el cual quiso jugar a la política y consensuar con los diferentes actores internacionales. No le fue muy bien porque tuvo muchos problemas, tanto externos como endógenamente, con el Partido Demócrata y también con el Republicano. Entonces dijo, voy a ir a mi base electoral, voy a cumplir mis promesas de campaña, todo lo que se produce en Estados Unidos, que en Estados Unidos basta de tercerizaciones, basta de inmigración, y esto le está dando ciertos resultados, entonces va a jugar con este juego. Si quieren juntarse conmigo, si quieren reunirse, van a hacer lo que yo le digo. Y esto ha desatado, este golpe proteccionista ha desatado un escenario internacional más complejo, de menor crecimiento, y con estas disputas con China, con Rusia, también un poco la Unión Europea. Recién tocabas un tema que me parece fundamental, el tema de la inmigración, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que son las últimas horas de Peña Nieto al frente del poder como presidente de México, y cómo llega parado con esta situación López Obrador. López Obrador, primero lo que un político se quiere progresista, de izquierda, se corrió un poco al centro para ganar la elección y como todo buen político pragmático del siglo XXI va a tratar de consensuar. Pero qué momento para llegar a la presidencia, ¿no es cierto? El tema migratorio. Es un momento migratorio complicado. Hasta ahora, por supuesto, el presidente saliente se ha, abierto de piernas, como se dice vulgarmente, diciendo yo no voy a hacer nada. Sí. Las causales nunca se tratan. Los países como El Salvador, Honduras, Belice, dejan pasar
pasar a sus migrantes porque la problemática socioeconómica es muy profunda, digamos, con problemas de violencia social y demás, y por lo tanto, digamos, se va a encontrar López Obrador con una bomba de tiempo, como suelen dejar algunos gobernantes de América Latina, el cual va a tener que lidiar con extranjeros en su territorio que quieren cruzar. Y yo creo que Trump, con la política que le ha dado resultados, es más, ha hecho pública la licitación del muro, ha hecho un show para mostrar las empresas que van a hacer, no va a dejar pasar a nadie, y si tiene que costarle la vida a los potenciales inmigrantes le va a costar. Así que va a ser muy complicado la negociación con López Obrador. Seguro. Y aparte recordemos también que la cantidad de inmigrantes mexicanos que hay en Estados Unidos que proveen divisas que son fundamentales, tercer principal motor económico de la economía mexicana. Entonces también para López Obrador va a haber que equilibrar el juego con Trump. Ahora, algo para destacarle a Trump, si se quiere, es que él nunca mintió en sus actos de campaña al hablar del tema migratorio. No. Llegó a la presidencia y lo cumplió. Sí. Es que justamente, digo, fue un primer año en que estuvo viendo ver cómo se dilucidaba la cosa y el consenso político nunca llegó, porque si ya fue a la Cámara de Representantes y los demócratas le dijeron que no, entonces dijo, voy a hacer por las buenas, no, entonces lo voy a hacer por las malas. Y entonces lo que está haciendo es, digo, sostener su caudal electoral a través de las promesas de campaña, porque él entiende que hay un límite. Su límite electoral es, yo no puedo convencer a gente que, digamos, está en contra del muro. Por ejemplo, no lo voy a hacer nunca, pero sí voy a fortalecer y voy a ampliar mi vínculo con aquellas personas que tienen ciertas dudas. Y esto me parece que hay cuestiones como el proteccionismo, el nacionalismo y el muro que no se van a cambiar de aquí hasta los próximos 2 años de mandato de Trump, y yo creo que tiene posibilidad de ser reelecto también. Sí. Sí, tiene posibilidades porque, a ver, digamos, la protección económica, lo que es la sustitución de importaciones y esta discursiva, digamos, muy nacionalista, digamos, hay que entender que en los países no es lo mismo. Hay países que se ve este posicionamiento duro diciendo nosotros somos Estados Unidos y mandamos el mundo. A algunos les chocará desde una visión desde otro país, de un tercer país, por su cultura, por su idiosincrasia. Para los Estados Unidos. Pero para los Estados Unidos es muy importante. Y su gente, claro, digamos, como policía del mundo y encargados del mundo, a lo largo de la historia le ha dado muchos resultados, y creo que es lo que se está viendo con Trump. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me encantó la favor. charla que mantuvimos. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, por favor. Gracias Así por que seguramente no será la última vez que charlemos. Gracias.